Hola, hoy hablaremos del caso de Bruce Reimer y su hermano gemelo, Brian Reimer. Estos gemelos, a los 8 meses de edad, fueron sometidos a una circuncisión, la cual tuvo algunas complicaciones. El cauterizador que se utilizó en esta operación tuvo fallas eléctricas, lo cual ocasionó que el pene de Bruce Reimer fuera calcinado. Los padres deciden buscar alguna solución para, para este tema que había surgido, y en algún momento, viendo la televisión, la mamá de Bruce ve a un médico reconocido, psicólogo, el doctor John Money, hablando sobre casos de éxito en algunas reasignaciones en las cuales él estaba a cargo. La mamá de Bruce decide mandarle una carta, a lo cual tiene contestación, y acuden a una primer cita. Al ver la oportunidad de la comprobación de su teoría de género, decide platicarles y alentar a los padres para hacer una reasignación. El doctor John Money creía que el género era aprendido por la sociedad y que no venía en nuestros genes. Entonces, los padres, al escuchar las recomendaciones del psicólogo John Money, deciden pensarlo. Así acuden a los abuelos para un consejo, a los abuelos de Brian y de Bruce, y también al pediatra de los pequeños, a lo cual ambos desestiman esta opción, les dicen que no se les hace algo válido, pero a la insistencia del doctor John Money por cartas, deciden tomar la decisión los padres de Bruce y le realizan esta operación de reasignación de sexo. A lo cual las recomendaciones del doctor John Money son las siguientes. Estos pequeños tendrían que acudir juntos a una sesión de terapia cada 12 meses para un seguimiento. Y ahora al niño llamado Bruce, que se le cambió el nombre a Brenda, tendría que ser tratado como niña. Todo el tema de su adaptación, de cómo se vestía, de cómo se le trataba, todo lo que incluye a una mujer, este tema de adaptación tendría que hacerse con Bruce, ahora llamada Brenda. Así transcurrieron 13 años de su vida, en los cuales él tuvo problemas de adaptación, temas de bullying, e incluso intentó suicidarse en varias ocasiones. Esto se le platicó al psicólogo, a lo cual él afirmaba que no había mayor complicación y que podían seguir con el plan como se había dicho desde un inicio, y que nunca se le comentara a Brenda el problema que tuvo cuando tenía 8 meses. Así pasó el tiempo, ellos acudían a sesiones con el doctor John Money, en las cuales ellos, en alguna entrevista que tuvieron con la revista de los Rolling Stone, en esta revista ellos afirman que en estas sesiones el doctor los incitaba a que tuvieran tocamientos entre ellos, entre los gemelos, les enseñaba imágenes alusivas a su sexo, y también les enseñaba imágenes de personas sosteniendo relaciones. Estos niños llegó un punto en el que ya no querían acudir al psicólogo, y a los 13 años sus papás, al ver
la complicación de adaptación de Brenda, deciden contarle la verdad, a lo cual ella responde diciendo que quiere tener una nueva operación, pero en esta ocasión una reconstrucción en su miembro y dejar de tomar estas hormonas que le estaban administrando. Entonces pasa el tiempo y ahora, cambiándose el nombre a David, se casa con una mujer ya con 3 hijos, pero el problema no terminó ahí, ya que los daños colaterales de la familia fueron que su hermano Brian, teniendo depresiones constantes, ya que veía sufrir tanto a su hermano, viendo el bullying, viendo las depresiones de su hermano mismo, David, teniendo alcoholismo y tomando también antidepresivos, Brian decide quitarse la vida. A lo cual David, con una depresión enorme, también decide hacerlo, ya que su esposa lo abandonó y su hermano se había quitado la vida. También David decide quitarse la vida, a lo cual su papá, teniendo alcoholismo desde ya hacía algún tiempo, también decide quitarse la vida. Su madre, durante toda su vida, tuvo depresiones y fueron necesarias algunas intervenciones en las cuales incluía internarla en un centro. Este caso ha sido muy sonado, ya que la ética profesional en el psicólogo es algo muy importante. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Olga Flores y les voy a hablar acerca del familiograma que representa el caso de David Reimer. Y bueno, les explico un poco cómo está conformado el familiograma. Al inicio vienen 2 figuras que son los padres de Reimer. Uno es Ron Reimer, que es el padre y está representado con un cuadrado, y su madre Janet, que está representada con un círculo. Ellos aparecen unidos en una línea, ya que es un matrimonio. Sin embargo, no se encontró fechas acerca de cuándo fue este matrimonio. A continuación, en la parte de abajo vienen las figuras de los gemelos, que es Brian Reimer, que está en primer lugar, y él está representado con un cuadrado bueno, más adelante les explico la infografía, pero él está representado con un cuadrado, y esta persona, Brian, que es el hermano gemelo de David, que inicialmente fue Bruce, después Brenda y al final David, pero él sufrió consecuencias mentales después de que salió toda la luz, todo lo que había pasado con su hermano. Él tuvo problemas mentales debido a que se culpabilizó mucho de que él se haya salido bien de la cirugía, y pues bueno, él falleció en el 2002 por una sobredosis. Y a continuación está la figura de David Reimer, bueno, que inicialmente fue Bruce, después fue llamado Brenda por indicaciones del Dr. Money, y finalmente él decidió tener el nombre de David, y él está representado igual con una figura de un cuadrado. Bueno, él por un accidente médico, su pene fue totalmente amputado por esta cirugía de una circuncisión que salió mal, que fue una negligencia médica, y por este suceso los papás deciden intervenir de manera psicológica con el Dr. Money, que bueno, tuvo un mal manejo y una falta de ética muy grande, que hizo todos estos sucesos, ¿no? Del fallecimiento de los hermanos. Y bueno, por recomendación del doctor, fue
que hizo un cambio de género a Brenda, que le sugirió a los papás que fuera tratada y todo, toda su vida o toda la parte de antes de que él decidiera cambiarse a David, tratada como con el género femenino, pero pues él no, o sea, él no podía hacer este cambio porque él se sentía con otro género, ¿no? Que es un género masculino. Pues bueno, él decidió cambiarse el nombre de David, después él se casó con Jane, pero una vez que salieron toda la luz, que el doctor Money decidió no seguir una buena praxis de su vocación, de su profesión, y dio toda la luz, por lo que él fallece mediante un suicidio. Y está la figura de Jane, que fue con quien David se casó, y ella ya tenía 3 hijos, que los hijos están representados con un triángulo, que el triángulo representa a los hijastros. Por último, les voy a dar una explicación de la infografía, que el círculo representa a la mujer, el cuadrado al hombre y los triángulos a los hijastros. Muchas gracias por su atención y esa es mi explicación del Family. Hola chicos, buenas tardes. Yo voy a hablar un poco sobre los principios y las normas que se transgreden a partir de pues el caso de el psicólogo John Money que fue tratando con su paciente, en este caso Bruce, que bueno, se hizo después Brenda y después se hizo como David. Las principales, digamos, principios y términos que creo yo que se violaron en este caso fue pues el respeto y el derecho a la dignidad que tiene. Bruce no tanto como un objeto de estudio, como un objeto de experimento, sino más como persona. Creo que desde ahí pues ya se pudiera decir que se da por alto mm, muchos códigos, muchos artículos del código de ética que está establecido pues en un panorama bastante especificado. Al igual que obviamente el principio de no maleficencia, el que pues demuestra o bueno, sugiere el no transgredir a una persona y no hacerle daño, mucho menos en casos particulares que son médicos o de experimentos como en este. Al igual que, pues bueno, yo pienso que la cuestión autónoma, es decir, la autonomía, la dignidad y el respeto que tienen, bueno, que no tuvo en este caso el doctor Moni a su paciente como persona, pues para mí es algo que pues pasa de manera sesgada y creo que debió de haber sido diferente, enfocado no tanto a su experimento, sino al bienestar de su paciente como tal. Como consecuencia y como repercusión del caso, yo destaco la participación de Brian, ya que, pues bueno, él al no tener la culpa completamente de lo que pasó, él sintió de alguna forma cierta solidaridad mm, y a lo mejor culpa de haber salido bien en su cirugía de circuncisión, a lo que su hermano, por el lado contrario, pues no pudo salir bien. Y fue a partir de esa culpa que pues lo invadió a través de todos estos procesos que vivió su hermano, lo cual lo llevó a una depresión y terminó pues quitándose la vida lamentablemente. Eh, pero digamos que cuando Bruce, en este caso David, ya había regresado a su género, el género masculino en cuestión, original, pues, obviamente al vivir esta parte de su hermano, el lidiar con el duelo y el lidiar pues con su esposa que pues para ese entonces ya se había casado y ya estaba relativamente en buenas condiciones, pues fue digamos, un golpe emocional del cual no pudo salir y todo a raíz pues, de que su hermano este, tuvo este problema que inició todo desde que, pues bueno, no salieron bien los dos de la circuncisión y pues el proceso del cual sufrió bastante Bruce. Hola, ¿qué tal? Soy Hans Corona y les vengo a hablar sobre la conclusión del lamentable caso de David Reimer. Este caso evidencia una gran falta de ética en la psicología, ya que se priorizó una teoría sobre la identidad de género por encima del bienestar del paciente, en este caso David. Se violaron principios fundamentales como el respeto a la autonomía y al consentimiento informado.
Este caso es la muestra clara que toda práctica psicológica debe guiarse por la dignidad y bienestar de la persona, nunca por intereses experimentales, como en este caso el psicólogo a cargo, John Money, priorizó su experimento por encima del bienestar de David.